Numerológicamente hablando, el número 4 tiene unos poderes extraordinarios y mágicos. No solo marca el fin de un ciclo, sino que nos provee de la fuerza necesaria para el inicio de un ciclo nuevo. Cuando colocamos los números del 1 al 4 y los sumamos entre sí, conseguimos el 10 y empezamos un nuevo ciclo. Así como el mago, con el número 1, nos proveyó de la energía necesaria para comenzar la creación, el emperador, con el número 4, concluye esa fase, iniciando al mismo tiempo un nuevo tipo de creación, la civilización. Como un grano de maíz, es el resultado de todo lo que ha pasado con anterioridad en él y es, a la vez, la promesa de un crecimiento enteramente nuevo. Quizás fue la magia de este número 4 lo que inspiró a María la profetisa cuando dijo que el 1 se convierte en 2, el 2 en 3 y del tercero surge el 1 como 4. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos con un invitado que comenzó su camino desde la estructura de la vida académica como profesor de matemáticas. Y hoy trabaja con los números aplicados al desarrollo espiritual a través de la numerología. Su nombre es Felipe Garavantes. Durante 20 años estuvo dedicado a la enseñanza universitaria de las matemáticas, es licenciado en educación matemática y computación. Además, posee un magíster en ciencias de la educación. Desde esa etapa surge su libro llamado Matemáticas aplicadas a la Administración y Economía. Paralelamente, en el 2002 se recibe como cifrólogo, que son técnicas numerológicas que facilitan el autoconocimiento y el desarrollo personal. Y debido a las circunstancias vitales, desde entonces ha transitado el camino maravilloso de la formación y orientación a través de la aritmosofía. Esto lo lleva a convertirse en un facilitador del desarrollo de la conciencia a través de la sabiduría de los números. Deja la docencia universitaria y se dedica de lleno a este nuevo camino que lo llevó a ser contratado en el 2011 por el Canal 13, como especialista en numerología en el matinal Bienvenidos. Felipe ha tenido diversas apariciones en Mega, Chilevisión y otros medios. Desde el 2020 al 2021 es uno de los conductores del programa Conectados de Mística TV y desde el 2020 al 2022 ha estado como panelista en el programa Amigos del Alma con Pedro Engel. Bienvenido, Felipe. Después de toda esta descripción que hicimos, vamos a empezar con las preguntas para saber un poco más de ti y cómo es tu camino a través de la numerología. Muchas gracias. Felipe, me interesa mucho el poder contar un poco esta historia que me parece tan como interesante respecto a tu visión o tu camino en realidad, el que se viene como formando desde el ámbito más bien académico de la matemática tradicional y cómo se fue forjando a través del tiempo para llegar a lo que transmites o quiere transmitir hoy día a través de la numerología. Cuéntanos un poquito de ti, de cómo llegaste, a pesar de que lo contamos un poco con anterioridad, pero saberlo desde ti y por qué te situaste en un lugar y luego en otro. Bueno, es una historia un poco larga, pero muchas gracias por poder un poco comentar eso. A ver, lo que pasa es que yo, claro, estuve haciendo clases 20 años en la universidad, a los ingenieros, y siempre tenía, claro, esta concepción del número en forma cuantitativa, ¿ya? Como algo lógico, estructurado, y siempre había tenido inquietudes desde el punto de vista, vamos a llamarla, ahora se le llamaría espiritual o energético, y había estado un poco revisando algunos textos sobre los números que se llamaban en el fondo la sabiduría de los números que hablan de la numerología. Pero no tenía una formación ni nada de eso, y yo empecé a estudiar un magíster en educación y seguía con estas inquietudes. Y cuando terminé ya el magíster, saqué, digamos, mi posgrado, todo eso, iba para un doctorado en la parte de educación. Y yo iba derecho para allá, así. Y fíjate que
buscando, leyendo en una revista, estas revistas antiguas que salían sobre camino natural y todas estas cosas, veo una persona que habla sobre el tema de la cifrología. ¿Cifrología? ¿Qué es eso? Y fíjate, pido una entrevista con ella porque ella dictaba unos diplomados. Y esta persona venía de España. La conozco, nos caemos súper bien, conversamos y me dice, oye, es súper interesante que un profesor de matemática, tan así estructurado, se meta a una cosa que es tan distinta. Y ella también tenía una escuela que se llama, bueno, ya no está esa escuela, se llamaba Ecosofía Aplicada, lo cual yo también estudié después la Ecosofía. Y me metí en este mundo y la dama que me enseñó, que se llama Evelyn, que ya no está dedicada a esto, cerró la escuela y todo eso, tenía una capacidad de ver más allá y ella me dice, yo no lo veo a usted metido en este mundo tan de seguir estudiando el doctorado ni de eso. Bueno, esta dama muy especial tenía esta capacidad de ver más allá y yo en un principio no lo creí mucho, ¿eh? Sinceramente. Y al contrario, tomé los números como lo que ella enseñó para hacer una revisión si esto realmente funcionaba. Creo que te comenté a ti que en un principio quise echarlo abajo. O sea, quise boicotear y decir, esta cuestión no funciona porque, bueno, ¿qué pasó? Empecé a estudiar en forma acuciosa como profesor de matemática esto, tanto que ella me decía, eres muy buen estudiante, y yo tomaba nota porque todo esto era oral, ¿ah? Oral, Ajá. ¿ya? Y empecé a ponerlo en práctica. ¿Y cómo lo hice? Mientras hacía clase en la universidad, tomaba a mis estudiantes y los analizaba. O sea, podríamos decir, tenía conejillos de India. Y mi estudiante le empezó a fascinar esto, que pasó lo siguiente. En un momento dado, los estudiantes me empiezan a esperar afuera de la clase para preguntarme no por la derivada, ni la integral, ni volúmenes de revolución, ¿se entiende? Ni para estudiar temas, sino que lo que ellos querían era que les comentara un poco lo que le había dicho a otras personas. Entonces que empecé a darme cuenta que esto funcionaba y lo probé una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Bueno, ¿qué pasó al final? Me terminé convenciendo que los números tenían una valiosa información, tremenda información. Yo en ese tiempo no tenía los conocimientos que tengo ahora, pero igual pude darme cuenta del potencial de esto. Porque yo después estudié un montón de cosas más que se integran con los números, pero sí podía, a través del nombre y a través de la fecha, solamente a través del nombre, yo podía comentarles a ellos información precisa de sus características, de su personalidad, de su forma de pensar y de actuar que podían tener. Y ellos se sorprendían. Entonces al final me voy dando cuenta que los números terminan siendo como unos verdaderos coaches, como unos verdaderos guías para las personas, que ahora esto es lo que yo hago, y solamente con tener nombres o con tener fechas, porque la gente no necesariamente dice, hoy me llamo tanto y nací tanto, solamente con el nombre uno ya tiene información. Ahora, ¿qué pasó al final? Con el tiempo pasaron algunas situaciones en mi vida donde yo termino, la universidad entra en una crisis, una universidad pública, y es intervenida por el gobierno, o sea, por el Ministerio de Educación. Y pasan algunas cosas y me desvinculan de la universidad, no por un tema como profesor, sino que hay una situación donde, por una situación de recursos y cosas que hay que hacer, me desvinculan y me quedo fuera. Y entro en una crisis tremenda. Me quedo sin trabajo. Yo lo único que hacía era hacer clase de matemática. Entonces, Felipe, dime. ¿qué edad tenías? ¿Qué edad tenías en esa fecha? ¿Recuerdas? Oye, buena pregunta. No sabes que no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Déjame pensar. Déjame pensar. No, no lo tengo tan claro.
no lo tengo tan claro, pero fue algo que me generó muchos temas. Bueno, empezando el tema financiero, donde yo Claro. quebré financieramente y en ese tiempo tenía una pareja y también se quebró la relación y terminé separado. Y termino, para no hacer un cuento tan largo, Ujú. termino trabajando en Canal 13, en el Bienvenidos, con Tonka Tonis y Martín Cárcamo. Y me contrata Canal 13. Y yo decía, cuando yo estoy así, porque hay unos videos en internet sobre eso, que estoy como con chaqueta así, típico profesor, lo único que faltaba era la corbata. Yo me pregunto cuando estoy ahí en las cámaras, ¿qué hago yo aquí? Bueno, la verdad es que me dediqué, cuando pasó esta situación, en la desesperación, que por las fechas que estaban no podía encontrar trabajo en la universidad, me dedico, fíjate, a ver los números, pero ya en una forma como consulta. Ujú. Bueno, mira, eso me abrió un camino y termino al final eh, em, definiendo unos talleres y después termino definiendo un diplomado, ¿ya? Y eso, fíjate, no, les cuento un poco qué pasa. Me llama el departamento de matemáticas para volverme a contratar. ¿Y sabes qué pasa al final? Termino trabajando en la universidad y haciendo clases de numerología, que en el fondo para mí son autoconocimiento y desarrollo personal. Y un día me encuentro que ya me ocupaba mucho tiempo el tema de las clases, cada vez voy dejando y al final, fíjate, termino renunciando, siempre me acuerdo de mi director de matemáticas, y yo lo llamo y le digo, sabes que no voy a seguir. Pero me dice, Felipe, ¿cómo si tienes contrato todo el año? No, le digo, sabes que no puedo seguir. No puedo seguir porque trabajo tanto en lo otro que yo no puedo. Y fíjate que renuncio a un contrato, renuncio a toda mi vida como profesor de matemática. Te voy a explicar algo, eso generó todo un tema, porque igual iba a ser independiente. Yo antes era dependiente, vivía de la universidad que te pagan un sueldo mensual. Por lo tanto, para que la gente, los que escuchen esto, hay muchas personas que están a veces pensando en eso y esa es una decisión que a muchas personas les cuesta mucho porque uno de los temas que yo explico en las clases es que muchas veces nosotros no somos quienes somos por miedo. Entonces, el miedo, ¿ya? Podríamos decir, el miedo es algo que nos mantiene prisioneros, Ujú. ¿ya? Y una de las clases, y yo siempre en las clases les explico que mayormente nosotros nos bloqueamos por dos cosas. Una es el miedo, que nos da miedo de lanzarnos a hacer lo que nosotros sentimos, y la segunda también es por la comodidad. Es decir, cuando nosotros estamos muy cómodos, preferimos quedarnos ahí, porque entre comillas, me sale mucho más fácil mantenerme en lo que ya conozco. Entonces, entre el miedo y la comodidad, es increíble lo que a uno le puede pasar. Así que bueno, ¿qué sucede al final? Me dedico a esto. Y ya llevo, no sé ya cuántos años, pero he calculado enseñando y haciendo cosas, mayormente, fácilmente, así ya profesionalmente, podríamos decirlo así, 15 años, un poco más, pero yo llevaba en esto más de 20 y tantos, 25 años. Pero ya enseñando, haciendo así como lo que conocen en la página web, todo esto en felipecaravantes.com, esto que está así, se genera. Y esto me trae, bueno, grandes satisfacciones, conozco muchas personas, formo muchas personas, no, genial, te digo, yo lo recomiendo, bueno, recomiendo la independencia, pero hay una parte crítica donde aparece el miedo y donde aparece muchas veces la comodidad de no, ¿cómo se dice? De no conectar consigo mismo. Ahora, a mí siempre me encantó hacer clases. Yo voy a decir lo siguiente acá. Yo escribí un libro de matemática, ¿ya? En la universidad, que Ujú. tuvo mucho éxito, y siempre me gustó hacer clases. Y te voy a contar, varios de mis estudiantes de la universidad tomaron cursos pues conmigo. Y todavía me escriben todas las cosas y dicen, profesor, nos acordamos cuando usted nos enseñaba cálculo, nos enseñaba álgebra.
Y ahora imagínate, enseñando todo este tema del autoconocimiento, desarrollo personal, a través de los números, ellos quedan sorprendidos, pero siempre me gustó enseñar. Ahora, yo dejo las matemáticas solamente por algo, porque me doy cuenta que este mundo es más rico, porque yo he aprendido un montón de cosas, y además te hace conocer un montón de gente, es fascinante. Bueno, usted misma, pues chiquilla. Obvio, gracias. Pensaba, lo primero es que hemos entrevistado, digamos, en el podcast ya, digamos, un par de entrevistas a cuestas, y me parece muy relevante la coincidencia de que todos estos caminos ocurren después de una crisis. Hay una especie ahí de catarsis o de momento en la vida en que uno se tiene que cuestionar quién quiere ser o para dónde va, y ocurre no desde la comodidad, como dices tú, sino que ocurre desde el estar, ¿qué hago ahora con mi vida? Y me parece súper interesante que contigo también tengamos como el mismo feedback. Y te quería preguntar, porque una persona que no conoce nada de numerología, no sabe muy bien cómo se construye una consulta, y lo mencionaste, pero me gustaría que lo pudieses desarrollar un poco más. Dijiste, con el nombre y la fecha de nacimiento yo obtengo mucha información. Entonces, para alguien que no sepa nada, cuenta cómo un poco se desarrolla una consulta numerológica. Ya, ok. Mira, ahora yo hago mucha clase y hago consulta, pero ahora se me ha incrementado mucho el tema de la consulta. Y también este tema Ajá. de poder usar el tema online. Atiendo personas de varias partes del mundo y bastante lejano. Australia, Canadá, uno queda sorprendido. Bueno, voy a explicar un poco la idea, lo que explico un poco en las consultas. ¿Qué les parece para que ustedes entiendan y se entienda bien lo que hago? Por supuesto. Ya, yo explico lo siguiente. Yo explico que los números son una visión o una cosmovisión de la vida. No son la verdad, pero sí es una cosmovisión. En esta cosmovisión, los números te entregan información de un plan de vida que tú tienes. Ya, el concepto básico del número es el siguiente. El número siempre está hablando, en el fondo, de un orden, de una estructura. Bajo este concepto, esta mirada, no existe la casualidad, sino que siempre hay una función y un propósito detrás de cada cosa. ¿Esto qué significa? Que yo le explico a la persona que a través de su nombre y su fecha de nacimiento existe este plan, pero el tema no está en la fecha, sino que está en el nombre completo. Entonces la gente me dice, ¿por qué? Porque la fecha, hay miles de personas que tienen la misma fecha de nacimiento, pero el tema del nombre es tu familia, en las programaciones que tú tienes. Por lo tanto, la niñez, la infancia y todo lo que te haya sucedido se encuentra en tu nombre, es decir, en los linajes, en la parte, digamos, familiar, ancestral, árbol genealógico, transgeneracional. Entonces yo le digo a la gente, lo que yo voy a hacer en la consulta, esto sería hacer una consulta, yo te voy a contar lo siguiente. Tu alma o esencia divina viene a este planeta con un plan, donde en ese plan él viene a conocer, experimentar y crecer, y ojalá a aprender. Porque a veces la gente no aprende y tiene que volver a repetir. Eso la gente lo puede ver cuando dice, me sigue pasando lo mismo, no aprendiste. Entonces, esta alma que viene a conocer y a experimentar, viene a conocer y experimentar tanto el placer como el dolor. Pero hay un gran tema, que cuando tú llegas a este lugar y aparece tu cuerpo biológico que lo dan estos linajes que son tus padres, aparece un programa que se instala, que son los programas transgeneracionales, ¿se entiende? De las personas. Entonces, los apellidos van a instalar ciertas cosas. Y entonces se crea algo que se llama la personalidad. ¿Qué es lo que es la personalidad? Muy simple, que es lo que tú piensas, sientes y cómo tú actúas, en palabras simples. Por lo tanto, tu alma o tu esencia divina que viene a conocer el placer y el dolor, porque a través de ellos, de estas dos partes, va a experimentar la realidad. Tu personalidad no dice, ya discúlpame, a mí me gusta solamente el placer y no quiero saber nada del dolor. Entonces empieza a evitar un montón de cosas que el alma quiere vivir y experimentar. ¿Qué sucede eso? Que cuando tú no escuchas a tu alma o a tu ser, empiezas a tener una sensación de malestar. ¿Y por qué? Porque tu personalidad solamente busca placer y evita todo lo que pueda ser la incomodidad. Y el alma dijo, disculpa, voy a aprender de las dos. Bueno, todos los que estamos aquí conocemos que aquí en este planeta existe la adversidad.
Tú dijiste algo clave. Qué raro, Felipe. En las crisis todo le ha pasado lo mismo. Exacto, porque la adversidad es para crecer. Entonces te vas a cuestionar y entonces alguien diría, ¿esa es la oscuridad? El alma diría, yo vine a conocer y saber qué es eso. Ahora, ¿cuál es el concepto básico? Que cuando yo explico esto en la consulta le digo, mira, tu personalidad está aquí y está tu divinidad o tu esencia divina, que se juntan y tienen un plan. Ahora, yo te voy a contar tu historia de cuáles son los procesos que tú traes a experimentar en la Tierra y ojalá a aprender, pero va a estar tu personalidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que te voy a contar que dentro vienen varios procesos en tu vida, ¿ya? Y al mismo tiempo se junta con varios aspectos de tu personalidad. Entonces, ¿qué sucede? A través del nombre que es tu familia y tu fecha de nacimiento, tú recorres este plan de vida, pero lo que debes tener claro es que muchas veces tu personalidad no va a querer hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque la personalidad tiene malos hábitos, la personalidad tiene creencias limitantes, la personalidad está traumatizada, por eso muchas veces tiene que ir a un terapeuta, tiene que ir a un psicólogo, porque la personalidad la trata un psicólogo, un terapeuta, ¿se comprende bien? Entonces, ¿qué pasa? Sí. La idea puntual, cuando yo explico el tema de las consultas, yo te digo, te voy a contar cuál es tu plan, lo que quiere hacer tu alma, te voy a mostrar las características de tu personalidad cuando estás en la luz o estás en la sombra, y entonces van a salir varias personas, por ejemplo, podríamos decir, van a haber varias Sofías, que son en el fondo componentes de tu personalidad, pero algunas de ellas, que son tu personalidad, que tienes que llevar a cabo este plan, no actúan como un equipo, actúan como un grupo. ¿Y qué es lo que es un grupo? Cada uno quiere hacer lo que quiera. No, aquí tenemos que actuar como un equipo. Entonces, cuando yo voy haciendo la consulta, le voy explicando las distintas Sofías a las personas y los temas que tienen, los procesos que tienen que hacer, hasta que la persona empieza a ordenar a estas partes de ella para alinearlas con su divinidad o su esencia. Cuando hace eso, la persona empieza a encontrarse y empieza a darse cuenta que hay ciertos hábitos, formas de pensar o actitudes que debe modificar. Ahora también le pasa lo siguiente. Cuando está recibiendo esta información, pues yo le digo, tus números son tus coach y te sugieren y te recomiendan que tú hagas esto, que tú lo puedes vivir desde la luz como de la ausencia de luz. Cuando van tomando, entre comillas, la mejor versión, ¿y cuál es tu mejor versión? Esta conexión con tu yo interior. Cuando tú vas haciendo eso, ella se va dando cuenta, la persona, que empieza hacer consciente lo inconsciente, hacer visible lo invisible. Había cosas que no me daba cuenta, ¿por qué actuaba así? Entonces, cuando se le da esta información, por eso los números son tus coach, yo digo, toda persona debería escuchar su información numérica, porque los números están a decir, cuando tú estás aquí, actúas de esta manera, y cuando estás en esta, actúas de esta otra. Entonces, ¿qué pasa? Tú al tener conciencia de esto, tú empiezas a tomar el control, a hacer visible lo invisible, y muchas veces te vas a encontrar con algo. ¿Con qué? Con que hay cosas que tú no puedes cambiar si no las ves. Entonces, ¿qué es lo que hace generalmente la mente? La mente te engaña, te autoengaña, te cuenta historia, pero los números te van a decir, disculpa, mira, esto es lo que está aquí. Cuando hacemos eso también, les contamos también en esa misma consulta si existen los karmas. Y les explico yo qué es lo que es un karma. Un karma es un aprendizaje inconcluso que tu personalidad no quiso hacer porque ella siempre está buscando el placer y evitando el dolor. Por eso yo le digo muchas veces a la gente, aquí no se trata de lo que a ti te gusta, aquí se trata de lo que a ti te hace bien. Por eso debes corregir ciertas cosas. Ustedes ya saben que hay gente que cuando son dominadas por la personalidad en el aspecto negativo, algunos terminan con muchos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Se le da esta información del karma, entendiéndolo no como un castigo, sino como un aprendizaje inconcluso, donde yo al tener la información puedo cambiar la forma de pensar y la forma de actuar. Entonces ya la persona tiene varias y dice, estos son mis procesos, estos son procesos que dejé pendientes y que están en mi vida y lo empieza a tomar el control. Les dice, ok, porque ahora ya sé que está hablando, y yo digo, este habla así, esta Sofía habla así, esta bien, hoy sí me habla. Por eso hay un diálogo interior y cuando tú empiezas a escucharla, tienes que aprender a regularlas. ¿Por qué? Tú tienes que decir, todas las que estamos aquí, vamos a trabajar juntas porque somos un equipo. Cuando hace eso la persona, ya va enterándose bien hacia dónde tiene que ir y además en esta misma consulta se le cuenta a la persona
que tiene un momento, el momento actual. ¿Y cómo se ve el momento actual? A través de la edad. ¿Qué es lo que es la edad? Es el número de páginas de tu libro de vida. Entonces, alguien me dice, tengo 34 años, página 34. Esa página 34 se une con tu fecha de nacimiento y con tu nombre y se te da una información del momento actual. ¿Qué es lo que es el momento actual? Un campo de posibilidades. En ese campo de posibilidades se te cuenta, mira, esto es lo que puede ser posible y también se presentan desafíos y adversidades. Y se te sugiere desde los números, ellos te aconsejan. Por eso yo digo a la gente, son tus coaches. Tú deberías escuchar, mira, hay gente que viene con un manual y tú decís, tú traes un manual. ¿Dónde está el manual? En tu nombre y en tu fecha de nacimiento tienes un manual. Por lo tanto, deberías conocer lo que ellos dicen. Por eso decía, el señor Pitágoras, él decía, toda persona debe conocer su naturaleza numérica. ¿Por qué? Porque yo sí puedo encauzar y dirigir esta personalidad para que se una con esta esencia que yo vine a hacer y empiezo a mejorar mi vida, empiezo a fluir mejor. ¿Y cuál es la idea? Es conectar con tu mejor versión. Bueno, eso es la consulta. Así trabajo yo. Esa es la consulta, porque yo cuando hago las clases son otras cosas. Yo, como tú preguntaste por la consulta, pero las clases tienen otro formato. No sé si también quieres que te comente sobre eso. Sí, por supuesto. Sí, coméntanos nomás. Bueno, voy a aprovechar ya que estamos acá. Bueno, yo hago un ciclo de taller. Bueno, yo lo que hago en el fondo es que los números, que son tus coaches, tú puedas tener información sobre ello y toda persona debería tenerlo bajo mi punto de vista. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy haciendo un trabajo donde la primera parte de mi ciclo de talleres, que voy a aprovechar de decir que parto el 6 de agosto, y pueden buscarme en mi página web felipecaravantes.com, donde está todos los datos, los contenidos, todo eso. Yo, la primera parte que son cuatro talleres donde se enseñan 3 miradas numéricas es para que tú conozcas tu personalidad. Entonces, cuando tú empiezas a conocer tu personalidad desde el punto de vista griego, que se llama el enfoque numérico pitagórico, te hago una lectura que se llama decisiones, consecuencias, o también se llama los gerentes internos. Ese primer taller es súper práctico, es salud, dinero y amor. Entonces la gente dice, a ver, entonces te voy a mostrar a tu personalidad con la cual tú tomas decisiones y actúas en tu vida, te la voy a mostrar desde un enfoque pitagórico. Y va a ser tan pragmático que ella va a hablar de que a través de las decisiones tengo consecuencias en qué, en 3 áreas, salud, dinero y amor. Pero ahí van a aparecer estos gerentes internos, que son los que te dirigen tu vida, pero tú no eres consciente de ello. Por eso cuando la gente dice, ay, me doy cuenta que mi gerente tanto me está generando tal tema, yo lo puedo parar. El segundo taller es un enfoque donde viene la parte más transpersonal o espiritual. Se llama el enfoque numérico tántrico. Y el tantra dice, ok, yo ya entendí que tengo una personalidad y que vengo a hacer ciertas cosas y a través de las decisiones yo tengo consecuencias, y te dice, pero hay un alma. ¿Y cómo se llama eso? Pintú. Entonces te dice, te voy a contar algo distinto. Yo te voy a decir que tú traes un plan de vida y en ese plan de vida tú vienes a trabajar ciertas cualidades espirituales. Oh, me interesa. Y entonces te voy a contar en forma muy precisa cuál es tu plan, cuál es tu misión. Entonces se te da una segunda visión, te dice, desde la India, Sofía, te van a decir esto. Entonces ahí se habla alma, karma, vidas pasadas, dharma, y entonces te van explicando que tú, cada uno de estos números representan cualidades espirituales y trabajo a hacer. Entonces la gente tiene una segunda visión, entonces la une con la primera. ¿Cuál es la primera? Como, mira, yo siempre en la primera le digo, es la 3D, y la segunda sería como la 5D, donde es espiritual y te hablan de... Ahí, bueno, tú puedes hablar de montones de cosas, pero se hablan de vidas pasadas, de cosas que te han ocurrido, te hablan de todo un tema de cosas que el otro es muy pragmático. Entonces, tú unes la segunda mirada, pero le digo, hay una tercera mirada. ¿Y cuál es la tercera mirada? La tercera mirada es una mirada egipcia. Y en esa mirada egipcia se habla de maestrías personales y se habla de fuerzas kármicas. Ya, por si acaso, el primero se llamaba tu gerente interno o decisiones consecuencias. El segundo se llama el plan de tu vida. Traes un plan y lo tántrico va a ser muy específico. Es decir, lo que tú tenés que hacer, esto. Y este otro
Te van a decir, cada persona que llega acá trae ciertas maestrías personales y te vamos a contar cuáles son. Pero además de eso, te vamos a decir, tienen fuerzas kármicas. Entonces, en estas fuerzas kármicas van a tratar que tú no logres esas maestrías. ¿Por qué? Porque hemos dicho acá que a través de la adversidad yo voy a crecer. Por eso, desde un punto de vista de la Kabbalah, es muy interesante que existan los oponentes. Porque si no hay oponentes, no hay crecimiento. Imagínate tú al Colo-Colo con la Chile, que llega el Colo-Colo y la Chile no se presenta y ganan el partido. Oye, pero que fome, no pudimos hacer goles, no los pudimos desarrollar. Entonces aquí, ¿por qué explico esto? Porque el oponente, que podría ser un adversario o podría ser una adversidad en tu vida, lo único que está haciendo, quiere que tú de alguna otra forma puedas crecer. Entonces, en la tercera mirada también se habla de que hay un plan, pero también esto es parte de un juego. Como hablan ahora, ¿no? Una simulación. Y en este juego, yo puedo ganar o perder, o empatar, pero escucha, es un juego, no te lo tomes tan en serio. Bueno, aquí entonces, bueno, ¿qué se hace? Con estas tres miradas, pitagórica, tántrica y tot, la persona tiene un conocimiento básico de su personalidad. Bueno, algunos se ríen, voy a decir algo, algunos me dicen, no es tan básico, profe. Yo cuando explico esto, como ustedes se dan cuenta, me gusta mucho el conocimiento, voy dando la mayor cantidad de conocimiento a la gente y las personas se van conociendo. Entonces dice, ahora escucha bien, primero conociste tu personalidad y al conocerla puedes manejar ciertas partes. Y después, bueno, vino otro ciclo de talleres que se llama Construyendo tu Realidad. Y en el Construyendo tu Realidad se te dice sí y se te recomienda tu forma de pensar. ¿Por qué? Por ejemplo, en la última técnica numérica se llama TOT. Ahí se te dice que hay maestrías. Y la primera maestría que tienen algunas personas se llama dirige tu mente. Revisa constantemente tus creencias, porque vas a tener que cambiar y modificar, pero tienes que dirigir tu mente. ¿Por qué? Porque la primera maestría te dice, tu mente es como un arma. Si no tienes cuidado con ella, te puedes volar en la cabeza. Por eso a la gente se le dice, cuando no te sientas bien, revisa qué estás pensando. Se lo dejamos así, porque la gente dice, si no me siento bien, ¿qué estás pensando? Entonces la primera maestría te diría, escucha bien, tienes que aprender a dirigir tu mente, o si no tu mente te va a controlar y hasta te puede destruir. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el segundo ciclo de talleres que se llama Construyendo tu Realidad, se le enseña a la gente desde conocimiento muy antiguo cómo puede pensar de otra manera para cambiar esta forma de pensar, tomar otras decisiones y cambiar su realidad. Ya, pero lo voy a dejar hasta aquí porque no te quiero hacer toda la pulsera, pero ahí llega esa parte y ahí hay cursos que uno se llama recibir, el otro se llama el mandala de las emociones, el otro se llama los miedos básicos y el último se llama ecosofía con aritmosofía. Y ahí terminamos una parte donde la persona ya conoció la parte básica de su personalidad y ahora se le invita a pensar de otra manera para poder gestionar tanto sus pensamientos y emociones de otra forma y volverse un constructor de su realidad. Eso. Me siento súper nombrada en este capítulo. Felipe, lo conversamos previamente, pero nosotras cuando comenzamos con la idea de este podcast, te contábamos que estamos haciendo como una especie de recorrido por los 22 arcanos del tarot y cada invitado representa, por su forma de ser o por la práctica o disciplina que está desarrollando, algún arcano del tarot. Y tú quedaste situado estratégicamente en el número 4, que es el emperador. Primero me gustaría un poco que habláramos del 4, pero además que pudiésemos hacer la conexión de una conversación previa que tuvimos que tiene relación con que yo te comentaba que todas estas disciplinas que hablan del arcano personal y del número, digamos, de sacar el arcano con la fecha de nacimiento, correspondían, digamos, a las mismas descripciones que yo había visto en numerología, sin ser yo numeróloga.
puedo encontrar esas sincronías y esas correspondencias. Entonces, y tú me comentabas que bueno, que sí, que el número era antes, digamos, de todos los otros conocimientos de los cuales surge, digamos, el tarot. Entonces, quería llevar un poco la conversación hacia allá. Ya, mira, gracias por tu pregunta, porque he tenido estudiantes que han estudiado tarot y un montón de cosas, y vienen a ver y me dicen, ¿sabe que se parece estas definiciones a lo que me enseñaron en el tarot? Le digo, lo que pasa es que el tarot se basa en los números. Entonces, mire, los números tienen 11.000 años de antigüedad, y todo sistema que se basa en números toma peso. Y por eso mucha gente hace esto, le empieza a poner números a las cosas, porque el número tiene un gran poder. Nosotros en el tiempo, ya la gente va a ir sabiendo en estos años, porque nosotros estamos en un año de cambios profundos en este planeta, donde se va a entregar mucha información, y esta información va a recaer puntualmente en algo, y por eso están los números acá. Todo es número, todo es información numérica. Eso en matemáticas se enseña como coordenadas. Dame tus coordenadas y yo sé dónde estás. Y eso se mide y se cuantifica. Por eso el número es tan poderoso, porque si yo te digo, mira, te fui a medir la sangre o fui a medir tu azúcar, y un número te va a decir si estás en un lugar o estás en otro. Entonces, todo sistema que ocupe los números toma peso. Entonces, la gente se olvida que esa es la base, son los números. Ahora, el tarot es maravilloso, pero el tarot ocupa números, tanto el de Marsella como el de Rieder, o el Madre Paz, o el tarot 8 Zen, no sé, todo lo que ustedes quieran. Entonces, muchas veces uno tendría... Ahora, las imágenes indudablemente van a ayudar, ¿ya? Eso es importante. Sí. Pero dejemos claro lo siguiente. Siempre el número está antes. Por eso, mira, voy a explicar algo. En Estados Unidos, hace muchos años, toda la persona que quisiera estudiar astrología, lo primero que tenía que estudiar eran los números. La base de un año de números. Porque los números te iban a llevar a distintas cosas. Y después mucha gente estudiaba tarot, pero otra vez eran números. Así como tú dijiste el 4, que es un emperador. Ese sería una representación del 4. Por ejemplo, desde lo que yo enseño, esa sería una mirada de Tot. Pero no tántrica, ni no pitagórica. Ahora la podemos comentar si tú quieres. Y decir, mira, esto es una mirada. Ahora, ¿qué hizo el tarot? Indudablemente, las personas que hicieron esto, que no se sabe bien, le pusieron un número. Porque el número la lleva. Así que, primera cosa, dejar claro que siempre la base van a ser los números. Mira, todo sistema, el mismo sistema binario, 0 y 1, que trae el número. Y todo en el fondo se lleva a pesar, a contar y a medir. Por lo tanto, siempre el número va a ser el rey. Bueno, con todo respeto, no estoy desacreditando nada, sino que yo le digo lo que usted le enseñaron, fue en el fondo numerología, donde están indudablemente las figuras que son hermosas y toda esta cosa que se ha hecho y todo un desarrollo. Porque los oráculos son una forma de conectar con el inconsciente, así que son maravillosos. Ahora, ¿quieres que te cuente algo sobre el 4, me decías tú? ¿Desde distintas miradas? Sí, un poco. Sí, un poco como para poder a lo mejor traer un ejemplo en cómo se unen o conversan, porque contabas hay distintas numerologías y me imagino que el 4 es por poner un ejemplo práctico. Tiene distintas miradas y distintas formas de desarrollarse y algunas de ellas van a conversar con la representación que existe del 4 en el tarot y otras no. Exacto. Eso es importante lo que tú acabas de decir. A ver, mira, mostremos lo siguiente. Hay varias miradas de los números. Por eso la gente le digo, mira, si yo miro desde lo pitagórico, el 4 sexto. Si yo miro desde lo tántrico, el 4 sexto. Si yo miro desde Tot, el 4 sexto. Si yo miro desde lo hindú, el 4 sexto. Si yo miro desde las letras hebreas, el 4 sexto. Ya, mostremos varias cosas. A ver, las personas que tengan un 4, lo más fácil sería que la gente lo pueda ver en la fecha de nacimiento. Por ejemplo, si nació un día 4 o nació un día 22, suma le da un 4, o es de abril, tiene un 4, o se hace la sumatoria total del día, mes y año y le da un 4, ya, estas personas van a tener, vamos a dejar claro, un potencial del número. ¿Por qué? Porque el número es un potencial donde usted lo desarrolla en la medida que usted trabaje sobre estas características. Porque indudablemente dice, oye, pero yo no tengo nada de 4. No, porque usted está bloqueado, pues, señor. Y este bloqueo se debe a algunas situaciones que a usted le puede haber pasado con malos hábitos que tiene, o algunas situaciones que le ocurrieron a usted
en la familia, en la porque volvemos otra vez a ese tema. Ya, expliquemos entonces lo básico. Un 4 pitagórico. Ya, Pitágoras explica que los números pitagóricos tienen figuras geométricas. ¿Ya? Los primeros 2 números no, pero del tercero en adelante tiene figuras. Y tú tomaste el 4. El 4 se representa por un cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿el cuadrado de qué está hablando? A nivel básico, está hablando de una estructura y orden. Por eso cuando vino el 2020 y la gente sumó 4, el 4 también significa encierro, porque es un cuadrado. Te pueden encerrar y te pueden querer meter una nueva estructura. Ya, esto también, ¿qué significa? Que el 4 nos habla también de la tierra. ¿Por qué? Porque significaría poner los pies en la tierra, ser concreto, práctico, pero también ser eficaz. Ya. Pero también el 4, desde lo pitagórico, se llama el señor del tiempo. Y tú dices, claro, el señor del tiempo. ¿Por qué? Porque el 4 no le gusta perder el tiempo. Vamos a dejar algo acá en este podcast. El tiempo es igual a tu vida. Eso te diría el 4. Entonces te diría, ¿estás perdiendo tu tiempo? Porque estás perdiendo tu vida. Entonces sería muy bueno que aprendieras a administrar el tiempo, que es administrar tu vida. Porque hay gente que realmente dice, no está haciendo nada, y entonces tú dices, ¿no querías llegar a esto? Sí. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para llegar a tu sueño? Entonces el 4 es la organización. ¿Y qué es lo que es la organización? Tiene 2 componentes, el orden y la coordinación. Hay gente que puede ser ordenada, pero no coordinada. Por ejemplo, acá viste, aquí está la organización, porque tú me dijiste, mira, Felipe, a esta hora es, y los juntamos. Entonces, el orden y nos coordinamos para que estemos los 3 juntos. Ya, bueno, no me voy a poner loco porque te voy a mostrar las otras, porque si no yo me entusiasmo. Ya, dejo ahí lo pitagórico. ¿Se entendió la parte básica? Para no ser tan latero, sí, vamos a la parte táctica. Y hasta ahora se parece mucho al arcano 4 del tarot en la interpretación. O sea, hasta ahí vamos 10 de 10, en la correspondencia, digamos. Ya, perfecto. Entonces, dejamos al señor del tiempo, que en el fondo, recuerden, administrar bien su tiempo y no estarlo perdiendo. Y entramos a la parte tántrica. ¿Qué es lo que habla la parte tántrica? La parte tántrica nos habla de la mente neutral. Y aquí, esta es una mirada muy distinta. En la India existen 3 mentes. Una se llama la mente positiva, la mente negativa, y aparece la mente neutral. La mente neutral, ¿con qué tiene que ver? Con algo maravilloso. La mente neutral tiene que ver con pensar antes de actuar. Y eso que parece tan simple, hay gente que parece que no lo hace. Entonces, la mente neutral, si ustedes lo ven, es como, para que se hagan la idea, es como un Buda sentado en silencio. Entonces, antes de reaccionar, él piensa, está en pausa y está meditando profundamente cuando vaya a responder o cuando vaya a reaccionar, cuáles son las consecuencias de sus decisiones. Por lo tanto, ojo, aquí tenemos un maestro. Por eso que en la India es considerado el número de Buda. Una persona reflexiva, no reactiva. Ahora, ¿qué es lo que hace el 4 tántrico? Observa los pros y los contras antes de reaccionar. Por lo tanto, él es la paciencia. ¿Qué es lo que es la paciencia? La ciencia de la paz. Tanto lo que la gente necesita. Este no es el otro 4. El otro 4 era el trabajador. El pitagórico es el trabajador, el que está haciendo cosas. No. Este no es así. No. Este puede ser trabajador como el otro, pero este está tranquilo. Es decir, yo hago mis cosas en paz, no histérico. Porque el 4 pitagórico bloqueado es estrés. Esto no es así. ¿Te das cuenta? Entonces, el nivel de dificultad de yo poder manifestar el 4 tántrico es otra cosa. Entonces, mucha gente me dice, no, yo soy ordenado, estructurado, trabajador. Sí, usted es pitagórico. ¿Cómo estamos en lo tántrico? No, estoy estresado. ¿Y qué es lo que es el 4? Claro, ¿qué es lo que es el 4 tántrico? Es el observador. Aquí está relacionado con la parte cuántica. Yo soy el observador. Entonces, ¿qué hace? Por eso te digo, es un número que podría estar relacionado con un guía. Entonces tú vas a encontrar algunas personas que son muy pitagóricas,
porque el 4 tiene que ver mucho con el tema del dinero, pero el tántrico no va a ser así. Ahora, no es que el tántrico considere que el dinero no sea importante. No. ¿Cómo voy a ganar el dinero? Por ejemplo, voy a explicar algo del 4 tántrico. El 4 tántrico le preguntaría al pitagórico, como tú eres el trabajo y el dinero y toda esta cosa práctica y concreta, ¿en qué trabajas tú? En tal cosa. Pregunta crucial. ¿Te gusta lo que haces? No, pues, yo gano plata. Entonces, el 4 tántrico diría, no, estáis perdidos. ¿Por qué? Porque significa que tú no eres feliz. No, yo, es para pagar las cuentas, mantener a mis hijos. No, porque yo vengo de lo tántrico. ¿Te acuerdas que dije que lo tántrico venía a conectar con el alma, con Bintu? Entonces uno de los cuestionamientos que haría al 4 pitagórico, le diría al 4 tántrico, es que el tema no es trabajar. No, el tema es estar conectado con tu ser. El tema es estar conectado con tu pasión y diversión. Porque si no vas a ser una persona que solamente gana dinero. Y eres muy pobre. Y eres muy infeliz. Por eso tienes tanto estrés o tienes tanto cortisol. Por ejemplo, el 4 en general es una persona que puede tener problemas en la espalda, en la columna vertebral, en todo porque está estresado, porque siempre está tenso. Problemas en las piernas, en las caderas, el cuello, así, el bruxismo. ¿Por qué? Porque el 4 es rabia. Entonces el 4 tántrico, wow. Bueno, una cosa más del tántrico. El 4 tántrico es una persona que sabe estar al lado de otras personas sin tratarlas de cambiar. Mientras que el 4 pitagórico es controlador. Yo te digo, eres muy controladora, debería ser más tántrica. ¿Qué es lo que es lo tántrico? Yo acepto a la persona tal como es y no trato de controlarla. Porque esta es la mente de Buda. Esta es la mente neutral. Entonces, cuando tú te juntas con un 4 tántrico, te vas a dar cuenta que te va a dejar ser y no te va a juzgar. Oh, qué simpático estar con alguien así, que no me esté diciendo esto y lo otro. Ahora, se está entendiendo la idea. Entonces, el 4 tántrico, pues a la gente le digo, es muy fácil ser pitagórico, porque la Tierra en general, lo que más digamos, se incentiva en este lugar es trabajar, trabajar. No, pero no importa, mira, trabajemos nomás, ganemos plata, pero ¿no te gusta lo que haces? No, pero no importa, porque hay que ganar plata. No, el tema no es el dinero. El dinero, te diría el tántrico, es un medio. Por ejemplo, el 4 tántrico, el 4 pitagórico, cuando se bloquea, quiere acumular, acumular, porque busca la seguridad y la estabilidad. Y el 4 tántrico te dice, ¿a dónde la viste? ¿Qué seguridad y estabilidad me estáis diciendo? La estabilidad y seguridad te la das tú cuando manejas tu mente y tus sentimientos. No, es que tú soy demasiado zen. Eso, no, está en otra bola. Claro, pues si este hombre viene de la India. ¿Se está entendiendo la idea así como estoy mostrando las diferencias? Sí, creo que aún, aunque hay diferencias, siguen siendo una correspondencia que conversa con el tarot en los distintos aspectos, porque el arcano no tiene solo un aspecto, tiene luz, sombra, grises, y creo que se recoge patrones en común entre una y otras formas de interpretar, porque el tarot también es una forma de interpretar el inconsciente con una metodología distinta a la numerología y que se nutre sin duda de la numerología. O sea, en eso claro, estamos claros. A lo mejor lo que tú me estás diciendo es todo número. Me estás usando el argumento de los números. Claro, porque en el fondo eso se basa en los números. Por eso a lo mejor puedes decir, claro, tiene similitudes. Sí, pues yo te vuelvo a decir, para mí el tarot son números. ¿Se entiende? Sí. O sea, entender hay otras cosas también, pero sí. Se ocupa como oráculo y ahí, claro, y se ven otras cosas, que no es lo mismo en ese aspecto. Pero la herramienta básica, por definición, tiene que ver con los números. Bueno, te explico el 4 de top. ¿Sí? No sé, tú me dices qué tiempo tenemos, Sofía. No, yo creo que no vamos a alcanzar porque tengo una última pregunta. Ya, no, dejémoslo hasta ahí entonces porque quedan varias miradas más que no las podemos tocar. Dime nomás. Pero yo creo que queda clara la distinción.
sea, como que entre una y otra mirada, creo que con los dos de comparación base, nos queda como sumamente claro que hay aspectos de la realidad o de la interpretación y de los números que nos pueden aportar en distintas áreas también. Y esta pregunta es un poco improvisada porque no teníamos claro. Yo tengo 43 años, Caro, ¿tú? 31. Así como preciso, ¿qué nos podrías decir, así como en 2 palabras, no sé, a cada una, pensando en la edad 43 y 31, como consejo, no sé, lo que tú quieras? Ahí libre, tema Pero libre. debes recordar algo. Esto que tú me planteas es muy ambiguo y general, Ah, porque perfecto. el número de la edad se ve con la fecha y se ve con el nombre. Y ahí tiene una precisión. Pero se puede decir algo, si quieren, pero es muy general. ¿De acuerdo? Para No, que y quede claro. me encanta sí, que lo precises, porque finalmente, sin saber, nosotras a lo mejor vamos a decir, bueno, tengo esta edad, pero lo que yo entiendo con lo que me acabas de decir es que siempre hay un contexto, es decir, el nombre completo es un contexto y la fecha de nacimiento completa es un contexto, y ambos dos también son un contexto en los cuales tú puedes situar mejor una lectura numerológica versus el decir, bueno, esta es tu edad y no te conozco y te voy a decir como algo a la rápida un poco. Y me parece bueno aclararlo, sin duda. Mira, es como cuando la gente me dice, si yo me llamo Sofía, como te llamas tú, ¿qué me puedes decir? Ya. Entonces, te puedo decir tal cosa y me dice después, ¿y todas las Sofías son iguales? No, pues. No. Porque lo que yo dije tiene que ver con tu familia. O sea, esta Sofía viene de una familia, que esa familia no es tu familia. Y esta Sofía que viene, le han pasado cosas que a ti no te han pasado. Claro. Por lo tanto, tenemos que contextualizar muy bien, como dices tú, que esta Sofía, por eso cuando uno hace ya una lectura más precisa, uno tiene todos estos datos, entonces, no es lo mismo, yo te puedo decir, pueden tener el mismo potencial. Por eso, hay gente que me dice, yo tengo un 4. Sí, ya. Si el 4 habló del orden y la estructura, ¿tú eres ordenado? No, tú eres desordenado, tengo tales temas, tengo un tema financiero, me cuesta ganar plata. Eso es porque tú no haces uso del potencial de este número 4, porque tienes ciertos temas de que son creencias, sistemas familiares, memoria, que hace que tú no puedas conectar con la mejor versión de este número. Entonces, cuando se hacen lecturas generales se debe aclarar siempre que es un potencial y que la persona con su historia personal, sus creencias, manifiesta o no manifiesta este potencial. Ya, pero chiquillas, para que no queden ahí con las ganas de decir, oye, no nos dijo nada este gallo. No nos dijo nada. Después que dijo, hizo todo el contexto que no podía decir nada. Mira, a ver, vamos a explicar lo siguiente. En el caso tuyo que tú tienes 43, dijiste, ¿cierto, Sofía? Sí. Sí, ya. En el caso tuyo, los números que diría, uno de los consejos básicos es que tú entres a revisar profundamente qué quieres en tu vida. Hay un tema acá que habla de vamos a llamarlo así, bueno, vas a entrar en un proceso. Bueno, se supone que vienes desde el año pasado en un proceso bien personal, tú. Por lo tanto, esto implica que hay una situación donde vas a cuestionarte mucho cómo quieres vivir la vida y qué es lo que quieres hacer. Entonces, que hay un cuestionamiento casi existencial y filosófico de qué quieres hacer con tu vida. ¿Cómo quieres definir cómo tú vas a vivir? Una de las cosas más importantes es que tomes el control de tu vida y que nadie te diga lo que debes hacer. ¿Ok? ¿Te hace sentido? Ya, en forma general. Sí, por supuesto. Por supuesto. Otra cosa importante, se te recomendaría todo lo que sea conocimiento personal que tú lo adquirieras ahora. Es muy importante que te conozcas más profundamente. Es muy importante que reflexiones más profundamente por qué actúas así. Cuando hagas algo, deberías sentarte y decir, ¿por qué hice eso? Y mirarte desde la emoción y desde el pensamiento. ¿Por qué actúo así? ¿Por qué? Porque en este momento casi si te hubiera recomendado que te hicieras casi te fueras allá a las montañas y hicieras un retiro y te empezaras a mirar. Ya. Pero el nombre de... Estoy un poco en eso. Perfecto. El nombre, se me olvidó el nombre de tu compañera. Carolina. Carolina. Carolina, mira, en el caso tuyo hay una llamada
a todo lo que tiene que ver con un sentido práctico y concreto. Hay un llamado a ordenarte. Hay un llamado a revisar todo el aspecto financiero profesional. ¿Cómo estás en eso? ¿Qué estás haciendo para lograr una estabilidad? De alguna otra forma, te están preguntando si tú las cualidades y capacidades que te dieron, que son dones y talentos que tú tienes, Carolina. Bueno, una de ellas está aquí, por si acaso, Carolina, por tu nombre. ¿Cómo la estás haciendo que produzca? ¿Cómo la vuelves más eficaz? El otro nivel sería eficiente. Pero, por decirlo así, los talentos que fueron dados, ¿cómo lo haces productivo? Entonces aquí se te recomienda, se te sugiere, ¿ya? Que empieces a mirar la vida desde un aspecto mucho más concreto y práctico, pero también empiezas a darte cuenta que cuáles son los dones y talentos que tienes, para que con esos dones y talentos tú puedas compartir estas capacidades que tú tienes, pero al mismo tiempo producir para ti un dinero o una solvencia económica. Claro, ya. Pero también que te cuestiones profundamente. ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que realmente tú quieres? A ver, lo que pasa es que aquí hay un tema con la vocación. Ah, la media voladita con la Carolina. Ya, una vocación. Entonces, el tema es vocacional. Es como empezar a mirar realmente internamente, profundamente dentro de ti, el tema de la vocación. Y esa vocación, volverla una generadora de recursos. Pero se te recomienda que encontraras esto que te mueve. Y esto que te mueve lo puedas comercializar, lo puedas vender. Pero con el concepto siguiente, vender y comercializar es servir. ¿Cómo puedo servir a la gente? Haciendo lo que a mí me gusta. Eso. También quedo pensativa, Carolina. Siempre tengo problemas, no, siempre tengo problemas con el tema vocacional porque me gustan muchas cosas, como que me disperso en lo... Ahí está el tema del orden. Ahí está el tema. Mira, el tema es el enfoque, es enfocarte, concentrarte. Claro, si no hay un tema de dispersión. Entonces ahora entiendo por qué te están llamando a enfocarte, a centrarte. Bueno, estás en un periodo de madurez. Eres muy joven todavía, por si acaso. Por si acaso, desde los números, tú eres una niña para los números. Por ejemplo, los números te explican que desde los 36 a los 45, tú recién ahí te vas a encontrar. Así que ahora estás en un periodo de exploración. Ahora también es importante que, bueno, que tengas claro que eso pasa, hay momentos de confusión. No sé cómo tú eres, pero siempre debes tener algo importante. Mira, vienes a conocer la luz y la oscuridad en este lugar. ¿Cuál es el concepto básico? Que, sí, por si acaso, te lo decimos por si acaso, que está ahí en esta edad, hay un mensaje también, que el concepto básico no se trata de ser perfecta, el concepto básico se trata de ser consciente. Consciente de que tienes luz y oscuridad. Y cuando caigas en la oscuridad, te perdones. Y vuelve a comenzar. Porque si tratas de ser perfecta, eso es neurosis. Por si acaso. Eso. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Yo creo que vamos a conversar en algún otro momento. Quizás te extendemos otra invitación. Ahí, bueno, los caminos nos van uniendo. Y agradecerte por el espacio, por tu tiempo, que sabemos que es muy valioso, y por el consejo final, que creo que estuvo de pelos. Qué bueno que le haya servido. Por eso que los números siempre son consejeros y son guías. Y estupendo que les pueda servir en realidad. ¿Sí? Eso, y quizás también que me hayas podido un poco mostrar un poquito, o sea, permitirme a mí mostrar un poco lo que pueden hacer los números por las personas.
Eso es muy importante, digamos. Uno tiene herramientas, lo que pasa es que uno desconoce quizá estos conocimientos. Sí, y un poco acercar también el conocimiento a las personas, creo que siempre es una buena idea. Sí. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Este es un espacio seguro, creado con mucho amor para quien quiera escucharnos. Estamos en Instagram, YouTube y Spotify como Terapia en la Luna. Te esperamos.